Pues, hola Gustavo y Daniel nuevamente. Como les mencionaba, ¿verdad? Mi nombre es Josué Pérez y soy economista. Mi licenciatura fue en economía con una mención en finanzas, con un minor en finanzas. Y tengo también una maestría en economía también con una mención en política pública. Eh, Básicamente a lo que me dedico es a analizar una población bien específica, que es a la población migrante, ¿verdad? Yo trabajo para la Organización Internacional para las Migraciones, siendo el asistente de gestión de la información para uno de los proyectos que maneja la misión en Guatemala. Y lo que hago, ¿verdad? Es generar información de manera que se pueda hacer de útil para crear políticas públicas basadas en evidencia, ¿verdad? Eh, por ejemplo, la política migratoria de Guatemala tiene un gran componente que debe ser evaluado, ¿verdad? Entonces, es parte de lo que estuvimos apoyando, también analizar flujos migratorios, etcétera, que probablemente vamos a hablar un poquito más en detalle en la, en la conversación, ¿verdad? Pero eso es un poco a lo que me dedico y también doy clases, ¿verdad? Más de migración, tengo cerca de año o 2 meses aproximadamente. Con anterioridad, pues estaba en la maestría, eh, y sin embargo, lo que sí me he mantenido es realizando siempre, pues estudiando temas de datos, información, y eso sí desde la licenciatura, ¿verdad? Desde que a uno le enseñan a utilizar cosas tan básicas en Excel, hacer regresiones, a cosas más complejas en otros programas, ¿verdad? Que sirvan para analizar datos y estadísticas, desde R, Stata. SPS nunca lo he tocado, pero igual sé que es bueno. Gretel, no sé, los que se te ocurran, ¿verdad? Entonces, ya en tema de análisis de datos he de tener más de 5 años, tal vez. Y en específico con esta población, sí, un año, ¿verdad? Año o 2 meses aproximadamente. Ok, es buena la pregunta. Sobre todo, si te das cuenta, los fenómenos que estudia el economista son bien complejos, ¿verdad? O sea, no hay una manera sencilla de decirte pues sabes que esta persona se está comportando de esta manera, yo lo puedo representar a través de un modelo sencillo de oferta y demanda, ¿verdad? Eh, y el gran problema que tenemos es que si no lo vemos con datos, si no lo vemos con teoría, si no lo hacemos, vemos la parte empírica, ¿verdad? Pues los modelos se quedan sin información que sea útil para la toma de decisiones o para analizar con mayor profundidad, ¿verdad? Entonces, básicamente se ve como una necesidad, pues parte de lo que te enseñan en la carrera es que termina siendo una necesidad, ¿verdad? Para poder comprender la complejidad de la toma de decisiones de las personas, ¿verdad? Desde patrones de compra, desde formas en las cuales las empresas toman sus decisiones de costos o de compra de insumos. Eh, entonces, a través de eso fue llegando. Eh, Uno siempre recibe sus cursos de estadística, sus cursos de econometría, que son de ley, ¿vos? Y poco a poco te vas dando cuenta que es a través de la estadística que vos puedes analizar cosas más complejas, ¿verdad? Por ejemplo, o analizar políticas públicas que son interesantes, ¿verdad? Por ejemplo, si vos me estás diciendo, preguntando si el programa de Mi Familia Progresa funcionó, pues hay formas de evaluarlo, ¿verdad? Y es a través de información estadística que vos puedes decir, funcionó o no funcionó este programa, ¿verdad? O si vos me preguntás, Josué, ¿será que los subsidios, por ejemplo, el subsidio del gas ayuda a las personas a comprar más gas? Es una pregunta empírica, ¿verdad? No es algo teórico, que con datos de información vos podés analizar. Buenísimo. Como yo te mencionaba, ¿verdad? Yo soy el asistente de gestión de la información y la idea es generar información, ¿verdad? Primero que nada, en el tema migratorio hay bien pocos datos e información. Pensá que es una población que se mueve mucho, pensá que hay dentro de la población migrante hay muchísimas subpoblaciones, ¿verdad? Desde guatemaltecos retornados, guatemaltecos que están migrando, personas extranjeras que residen en el país, personas extranjeras que pidieron refugio en el país, personas extranjeras que están transitando por Guatemala hacia los Estados Unidos, por darte un ejemplo, ¿verdad? Entonces, dado que hay muy poca información, la idea es primero generar esa información, ¿verdad? Ya sea para monitorear el flujo migratorio, o ya sea para
no sé, conocer cuál es la situación migratoria dentro del país, ¿verdad? Entonces es primero que nada generar esa información, lo que hago. Segundo es analizar la información. Y tercero, con esa información dar recomendaciones, ¿verdad? Tanto para las instituciones, para demostrarles de que es un tema que es de interés, que es algo que es importante. Eh, por darte un ejemplo, ¿verdad? Hay un tema que todavía en Guatemala no se toca mucho, que es la relación entre la migración y el cambio climático, ¿verdad? Nosotros sabemos de que existe una relación, pero no sabemos cómo, ¿verdad? Entonces es demostrarles que es a través de los medios de vida, que ahí es donde les afecta y después deciden, pues, migrar o lo que sea, ¿verdad? Sí, y sobre todo si te das cuenta hay información por todos lados, ¿verdad? De aquí ya me mencionaste el tema de la lluvia, es importante, entonces hay datos de lluvia, datos que puedes analizar de lluvia, hay datos de movilizaciones, ¿verdad? De dónde vienen, a dónde van, cuánto tiempo permanecen, si cruzan o no la frontera, o sea, generas muchísima información y muchísimos datos que la idea es analizarlos, ¿verdad? Y con eso ya que ya analizaste los datos, pues ver cómo está cambiando los patrones de movilizaciones o lo que sea de interés para el gobierno o para una investigación científica o lo que sea, ¿no? Mira, primero que nada, si te das cuenta, el público al que le estás tratando de llegar es muy distinto al académico, ¿verdad? Estás tratándole, si estás haciendo incidencia con el gobierno, es muy distinto a tratar de hacer un paper académico en el cual vos sabes que tenés que utilizar los métodos más rigurosos, necesitas tener tu hipótesis, necesitas eh, el que sea bien, que sea científico, ¿verdad? Vos que estés utilizando el método científico. Desafortunadamente, muchas personas que trabajan en instituciones de gobierno no conocen mucho de estadística, ¿verdad? A lo Claro. mucho te conocen qué es un promedio, la desviación estándar ahí, va vos, pero vos les entras por lo visual. O sea, les haces un gráfico que muestre la relación que estás tratando de presentarles y a través de eso les entras, ¿verdad? Ya en el momento del texto vos te puedes colocar exquisito, colocando correlaciones e información de una regresión, el método que se te ocurra, ¿verdad? Ya. Entonces es ahí donde te puedes colocar exquisito, pero es ya en tu redacción, ¿verdad? Sin embargo, ya decirte, les voy a presentar cuál fue la regresión que calculé, la que estimé, es bien complejo, ¿verdad? Y mucho menos métodos paramétricos, no paramétricos, eso ni te lo van a entender, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, es mucho de entrarles visualmente a las personas de las instituciones y demostrarles de que hay algo interesante ahí, ¿verdad? Ponerle, yo trabajo también, no solo es el generar estadísticas, ¿verdad? Sino representarlas, mapas, eh, no sé, gráficos de barras. Nunca uses la de Pi, yo sé que eso ya se lo explicaron, es el peor modelo para usar, no usen ese gráfico. Eh, incluso lo de los puntos, ¿verdad? O sea, un diagrama de dispersión le genera, es mucha información que hay y con eso visualmente pueden ver qué es importante y qué no, ¿verdad? Entonces, y ahí estás vos mostrando correlación, estás mostrando todo. Ahora, no sé si siguen ustedes la página esta de The Economist en Instagram, Facebook, lo que sea. Ellos generan, creo que tienen de las mejores gráficas que he visto. O Estatiza, creo que es otro, también es muy bueno. Y te van presentando información estadística de algún tema de interés. Y es ahí como le entras a la gente, ¿verdad? A Ya. través de eso. Ujú. Sí, porque a veces puede ser que tus bases de datos sean inmensas y no tiene Claro. sentido mostrarles tanta información, ¿verdad? Programas como Power BI o Tableau que son muy Sí, importantes para la eso. representación de datos que para vender Los datos. dashboards, fíjate que lo de los dashboards, ahora que lo pones lo mencionas, es una forma bien sencilla de entrarle a la gente, ¿verdad? O sea, tocas aquí y cambia la forma en la que estás presentando los datos o la información y la gente lo ve visualmente entendible, ¿verdad? Para ellos. Aunque vos sabes que detrás está ocurriendo un montón de cosas, estás calculando un montón de ondas eh, y es así como les entras, ¿verdad? Perfecto. Ujú. El primero fue que parte de esta política migratoria, ¿verdad? Incluye una sección de situación migratoria. Cuando la publiquen, vas a ver que hay una situación migratoria. Esa parte me tocó a mí escribirla, ¿verdad? Primero que nada es información que está muy dispersa
pero muy, muy dispersa, porque la tenés regada en las distintas instituciones, ¿verdad? El Instituto Guatemalteco de Migración, allá que tenés que el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene otros datos, bases de datos en Estados Unidos, bases de datos en México, o sea, es mucha información regada por muchas partes, ¿verdad? Entonces es súper complejo, tienes que traer bases de datos de todos lados, convergerlas en un único lugar, analizar los datos y después escribir un informe sobre ello, ¿verdad? Ahí desde métodos sencillos, desde pues estadísticas descriptivas, ¿verdad? No utilicé, ponte en este caso, no utilicé tanto métodos más complejos porque el público no es el meta, ¿verdad? O sea, el público meta es en general la población, entonces no te puedes poner tan exquisito, ¿verdad? Pero la complejidad que tenía es mucha información de muchos lados que converge en un solo lugar para hablar de un tema, ¿verdad? Y después ya fue mi tesis de maestría. Ese fue un tema de cambio climático relacionado con desnutrición crónica en el país. Lo que traté de hacer fue analizar cómo la variabilidad climática, hágase llamar inundaciones y sequías, afectaba al final de cuentas al crecimiento de la población guatemalteca, ¿verdad? Ahí se utilizó un método de regresión en la cual tenía cualquier tipo de variable, ¿verdad? Desde variables continuas, discretas, y la idea era analizar cómo la lluvia que se encontraba o las inundaciones y sequías que se encontraban durante la gestación del niño les afectaban los resultados de largo plazo, ¿verdad? En su crecimiento al final, a lo largo de su vida. La complejidad, más allá de el método estadístico que ya a mi gusto es lo más sencillo, ¿verdad? Meter la regresión que querés hacer en Stata o en el que lo querés hacer, el programa te lo corre automáticamente. El problema más complejo era limpiar los datos, ajustarlos a la manera en que vos los querías utilizar, al modelo, ¿verdad? Y plantear el modelo que querías calcular, ¿verdad? O sea, al final de cuentas eso es lo complejo. De las cosas interesantes fue que hice un bootstrap después, repetí cambiando si les afectaba en la gestación, fuera de la gestación, moviendo los parámetros de lluvia, ¿verdad? Y los resultados básicamente lo que te muestran del bootstrap es de que aquellos niños que se vieron afectados por inundaciones en la época de su embarazo, mientras estaban en gestación, son aquellos que son más bajos, ¿verdad? Entonces ahí puedes vos ya contar una historia, ¿verdad? Que esto se relaciona con los medios de vida y los medios de vida es lo que les permite a las mamás consumir sus alimentos y eso les afecta después a los niños en su desarrollo humano, ¿verdad? A lo largo de su vida. Entonces, eso fue lo más complejo, ¿verdad? Que yo siento, el estructurar los datos para utilizar un método que el método ya es sencillo. La modelación es lo más fácil, ¿verdad? Sí, sobre todo que cuando vos estás planteando un modelo, lo que querés evitar es la endogeneidad, ¿verdad? Vos querés limpiar esa endogeneidad y tenés que utilizar el método que te solucione ese problema de la mejor forma, ¿verdad? De lo contrario, vos sabes que tus parámetros están sesgados, que lo que estás calculando no está bien y que las conclusiones a las cuales vas a llegar no son las correctas, ¿verdad? Entonces, es bien complejo. Ok, esa es buena pregunta. Mira, los programas te lo hacen todo, vos. O sea, vos ya no tenés que calcular nada, no tenés que hacer nada a mano. Vos, por ejemplo, colocas en R de que querés sacar la media de cierta variable, automático, ¿verdad? Vos sabes que hay un código, vos colocas el código, te lo hace automático. El problema con las bases de datos es de que las tenés que ver qué es la información que tiene uno. Empezando por ahí, ¿verdad? Vos? A veces son 500 variables, por darte un ejemplo. A veces son 1000 variables y no todas te van a utilizar, ¿verdad? Entonces tenés que ver cuáles son de tu interés, vas a ver qué era lo que estaban tratando de recolectar, qué información era la que querían recolectar. Después de que ya viste qué información es la que recolectaban, ves si tiene alguna codificación, si codificaron la información, si te hace sentido, si le tenés que aplicar un reverse coding, o sea, tenés que analizar un montón de cosas con las variables, ¿verdad? Cuando ya viste qué información son las que te interesan, date cuenta que después tenés que ir a ver si tienen errores los datos,
ver si hay incongruencias, ver si hay cosas que no te son de interés. Por ejemplo, si a vos te interesa únicamente la población del municipio de, no sé, de San Marcos, en San Marcos todos los otros datos no te interesan, tenés que votar los demás datos. eh, y así, ¿verdad? Entonces, es como ver bien a detalle la base de datos que tenés y eso toma un montón de tiempo, ¿verdad? En cambio, cuando vos ya le pedís, sacame la media del ingreso que tienen las personas en San Marcos, ¡pam! Es solo un pequeño código, ¿verdad? Es súper rápido, pero todo lo demás es un dolor de cabeza, ¿verdad? Pero es mira, lo bueno de eso es que te permite a vos conocer bien las bases de datos, o sea, y darte cuenta del valor que tiene la información que se recolectó, ¿verdad? Por ejemplo, hacer algo como el censo es tediosísimo, súper cansado, y es ahí donde te das cuenta que instituciones como el INE están haciendo bien su chance, ¿verdad? Que son lentos, lo que querás, pero están haciendo bien su chance, te das cuenta que hay muchísima información bien valiosa, y sobre todo te permite plantearte más preguntas que podrían ser de interés para investigar. Entonces, por ejemplo, ¿por qué en el altiplano de Guatemala es que hay más personas con menor estatura? ¿O por qué será que, por ejemplo, nuevamente hablando del tema de migración, por qué será que las personas también de esos departamentos son las que migran? ¿O por qué no vemos la misma migración, por darte otro ejemplo, tanto? Nosotros sabemos que Zacapa es pobre, ¿verdad? Y que hay muchas sequías, pero ¿por qué esa gente no se va? Entonces te hace plantearte distintas preguntas que solo hubieses visto si ves los datos, analizas los datos, limpias los datos. O sea, eso es lo valioso de eso, ¿verdad? Aunque sabemos que es un horror, ¿no? Ok, perfecto. Esa es buena pregunta. Lo importante es que te interese, ¿verdad? Si te interesa ese estudio y ese es tu campo, te vas a querer actualizar, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo estudié en la licenciatura no existía que tu Power BI. Eso es bien reciente. Si no recuerdo mal, como el del 2019 para acá empezó. Eso era bastante nuevo. Recuerdo que otra cosa que estaba empezando era el tema de Machine Learning. Eh, um, que al final de cuentas, eso también es bastante reciente, ¿verdad? Eh, es una como aplicación de otros métodos estadísticos que se hacen interesantes y eso también es bastante nuevo, ¿verdad? Entonces lo importante primero es que te interese, segundo es de que busques dónde hay información verídica que te pueda ser de utilidad. Por ejemplo, hay cursos muy buenos, webinars, a la medida en que te vas dando cuenta de que necesitas utilizar nuevos métodos, eso te fuerza a querer aprender más, ¿verdad? Por ejemplo, para mi maestría yo no sabía utilizar mapas. Yo no, ese no es mi rollo, ¿verdad? Me tocó aprender a utilizar QGIS o ArcGIS y entonces es en base a que varias cosas, ¿verdad? Primero, que te interese. Si te interesa, vas a estar dispuesto a aprender más. Segundo, en la medida en que te interesa, ¿verdad? Te vas a dar cuenta de que hay nuevos métodos y los vas a querer aprender y ahí puedes utilizar cursos, lo que quieras, ¿verdad? Y lo tercero es tu mismo trabajo te fuerza, ¿verdad? Te das cuenta que necesitas hacer algo que no sabes hacer y eso te lleva a aprenderlo, ¿verdad? Entonces, claro, a vos te puedes poner exquisito, me metí a mi posgrado, una maestría para aprender, ya eso es otra forma, ¿verdad? Pero si nos vamos a los métodos baratos, el mismo Internet, ¿verdad? Y con las inteligencias artificiales lo mismo, ¿verdad? O sea, no sé si han probado alguna vez el de Bing o el chat GPT. Claro. Es de trastearlo, ¿verdad? O sea, esa cosa es muy nueva y es de aprender. ¿Verdad? La cosa es que a uno le interesa. Uh-huh. Mira, el Excel, lo mejor que tiene el Excel es para guardar base de datos, ¿verdad? Muchas veces uno guarda la base de datos no precisamente en .xlsx, ¿verdad? Sino que lo guardas como .csv y lo puedes ver rápidamente en el Excel, ¿verdad? Yo he utilizado mucho Stata. Fue básicamente con el que aprendí a hacer regresiones complejas, ¿verdad? Eh, y, y eso fue en la universidad, ese. Aprendí también a utilizar Gretel. Gretel es gratuito, ¿verdad?
también sirve para hacer regresiones. Es un programa bien sencillo, no te permite hacer muchas cosas complejas, como sí te lo permite Stata, pero es bueno. También he aprendido un poco de R. Como aprendí Stata, dejé por un lado R, aunque la ventaja es que es gratuito, uno. Claro. Y dos, que es bien poderoso, ¿verdad? Gracias a todas las librerías que otros usuarios han creado, y eso lo hace bien útil, ¿verdad? Básicamente eso te diría. Sé que está SPSS, ese sí nunca lo he utilizado y sé que es muy bueno, y es algo similar a Stata, ¿verdad? Y que permite igual utilizar varios datos. MATLAB, también he utilizado MATLAB para matrices. El problema de MATLAB es que te permite hacer muchas otras cosas más fuera de la estadística, ¿verdad? Entonces te puedes ahí como desviar. Pero no, ese no fue el que utilicé. He visto que a veces utilizan MATLAB para hacer Bootstrap. Para eso parece que es bueno. Básicamente esos, pero el principal que mi caballito de batalla se convirtió en Stata y más recientemente gráficos muy bonitos, R, ¿verdad? R. Ok. Buenísimo. Yo lo que creo que les invito es lo mismo que ustedes me han ido preguntando, ¿verdad? Que se metan a aquellos programas que ustedes se den cuenta que están como resaltando mucho. El tema de Power BI, créanme que es súper, súper, súper útil, y es algo que se ha puesto bien de moda. Hay muchos trabajos que te piden que conozcas de eso, ¿verdad? Eh, SQL, el manejo de bases de datos en SQL es algo que solicitan mucho en muchos trabajos. Entonces, yo les recomiendo eso, ¿verdad? Que se mantengan, lo mismo que me hicieron, ¿verdad? Que se mantengan siempre actualizados, que no le tengan miedo a salir de los cuales ya están acostumbrados, y que no le tengan miedo a aprender bien Excel, ¿verdad? O sea, uno dice, Excel X, ¿verdad? Pero créanme que es súper útil, e incluso Excel se ha puesto tan exquisito que ahora te permite hacer mapas, ¿verdad? O sea, no manches, mapas en Excel, ¿ah? Entonces, sí, que aprovechen esas herramientas, y que le saquen el jugo, ¿ah? Y tal vez, como profesor, yo les diría, presten atención a sus clases, vayan a sus clases. pero eso, ¿verdad? Y sobre todo que cuando ya busquen chance, ¿verdad? Que sean algo que les guste. No, agradecerte igualmente, Josué. Muy interesante tu tema de investigación. Se nota que sos un apasionado de tu profesión y pues eso se notó en la entrevista en todo momento. Y Dale, bueno, buenísimo. muchísimas gracias, Josué. Muchos éxitos en sus clases. Gracias, Josué.